del ISM. Pero mientras tanto, ahora ya sí, creo que tenemos con nosotros a María Marcos, analista de mercado Forex en Monex Europe. María, ¿qué tal estás? ¿Me escuchas bien? Sí, buenas tardes, ahora sí. Perfecto, María. Pues como decíamos, es una semana marcada por los bancos centrales y evidentemente también queremos adelantarnos un poco a la dinámica que podemos esperar en el día de mañana por parte del Banco Central Europeo, no solo en materia de cuál va a ser la decisión de subida de tipos de interés, que eso ya lo tiene bastante descontado el mercado, sino cuáles podrían ser los principales mensajes que desgrane Christine Lagarde. Pero bueno, si partimos de la base de la magnitud de subida de tipos, 50 puntos básicos, en este caso está ya todo el pescado vendido, podríamos decir. Pues sí, eso es lo que parece. Tras la reunión de diciembre, donde Lagarde afirmó de forma bastante rotunda durante la ronda de preguntas y respuestas tras la decisión que por primera vez tomarían una orientación de expectativas para el tipo de la facilidad de depósito e incluso dando pistas hacia un tipo terminal más cercano, parece que los mercados la creyeron entonces. Y pese a que las cosas han cambiado, lo hemos hablado alguna vez de la reciente mejora de las expectativas energéticas, que se ha traducido, además de un enfriamiento en las previsiones inflacionistas por el lado de la oferta, en una mejora sustancial de las perspectivas de crecimiento de la zona del euro, que han hecho surgir determinados rumores sobre un posible cambio de ruta en marzo. Sin embargo, como decíamos, Lagarde ha respaldado en gran medida la decisión de diciembre de seguir una ruta y un ritmo sostenido de subidas de 50 puntos básicos en febrero y otros 50 puntos básicos en marzo, y bueno, parece que además de creerla entonces, los mercados la siguen creyendo ahora, por lo que descontamos una subida de 50 puntos básicos esta semana y posiblemente de nuevo otra en marzo hasta un tipo del 3%. Es decir, que en marzo seguramente tendríamos otra subida también en la misma línea, 50 puntos básicos. Sí, eso es lo que está actualmente descontado y la orientación que ha dado el propio Banco Central Europeo. Vale, es decir, 50 puntos básicos de nuevo hoy, bueno, mañana, repitiendo también la jugada en marzo, siguiendo un poco las previsiones generales. En el discurso de Lagarde, ¿hay cabida algún tipo de sorpresa? ¿Qué es sobre todo lo que más debería pesar en sus palabras? Sí, dado que la orientación en cuanto a la magnitud de la subida ya está descontada y no va a sorprender a los mercados, la atención se fija ahora en otras cuestiones. Como decía antes, la situación desde la última reunión en diciembre ahora ha cambiado bastante, no solo en el perfil de la inflación, sino en el perfil general de riesgo y crecimiento en la eurozona. Sin embargo, bueno, lo que vemos es que principalmente el enfoque y la atención va a estar puesto en la vía, en el tipo de endurecimiento del Banco Central Europeo a partir de marzo, y si van a seguir proporcionando una hoja de ruta hacia el futuro tipo terminal como han hecho en diciembre, o si por el contrario vamos a volver con más fuerza a esa dependencia de los datos que veníamos viendo durante la totalidad de este ciclo de subidas, y adoptar de nuevo este enfoque reunión por reunión, y que el tipo terminal venga más bien dado por la fortaleza de que vayamos viendo en la inflación subyacente, que hay que decir que tras los últimos PMIs preliminares de enero y los últimos datos de inflación en España, Francia y hoy que hemos sabido el de la eurozona, está en el punto de mira del Banco Central Europeo. Y por último también miraremos cualquier información nueva que Lagarde nos pueda proporcionar con respecto a sus planes de endurecimiento cuantitativo a lo largo de los próximos meses. Bueno, importante tener en cuenta el último dato de IPC que hemos conocido, inflación que cae hasta el 8,5% en enero. De todas formas, ha sido un dato enrarecido, podríamos decir, por ese fallo técnico que impedía a Destatis publicar el dato de inflación alemán. Va a ser la semana que viene cuando tengamos ese dato. Entonces, bueno, hay que mirar también con cierta cautela, ¿no? Cuál es la fotografía general que pueda dibujar mañana Christine Lagarde, porque al final va a ser una decisión, como decimos, marcada por la ausencia del IPC, de la que es la locomotora europea. ¿En qué medida podría afectar
esa ausencia alemana en las perspectivas que se puedan dibujar mañana? Bueno, yo creo que la hoja de ruta para la decisión, como decimos, ya está descontada para la de mañana y seguramente para la de marzo, y en esto, como hemos comentado antes, Lagarde y otros destacados miembros del Banco Central Europeo se han esforzado mucho en acallar cualquier rumor de posible desviación, y parece ser que los datos de Alemania se pueden quizá extrapolar de la tendencia que estamos viendo en el resto de grandes economías europeas. Prevemos que puede haber una aceleración de ese índice subyacente, al igual que hemos visto en Francia o en el total de la eurozona, y aún así lo previsto es que el discurso permanezca siendo el mismo. Por cierto, llama la atención, como decías, la inflación subyacente en el caso de la eurozona ha subido una décima por encima del mes anterior, al 7%, y tenemos que recordar también cuál era el IPC subyacente que vimos en España, 7,5%. En España la subyacente ahora mismo está por encima respecto a la eurozona. En su conjunto, ¿cómo tenemos que tomarnos esto? ¿Cómo debemos calibrar el nivel de alerta? Bueno, es un cambio de las perspectivas. Si bien en la eurozona teníamos un problema de inflación más bien traído por el lado de la oferta, por este shock de materias primas y sobre todo de productos energéticos que estaban pesando sobre el IPC europeo, ahora parece que nuestro problema ante los cambios que comentábamos antes, la mejora de las perspectivas energéticas y por tanto la disminución de los precios del gas, y esta que finalmente la eurozona ha sido capaz de evitar la tan temida recesión y por tanto los datos de consumo están siendo mejores de lo esperado, parece que estamos viendo una inflación más explicada por esta mejora de las perspectivas de la demanda, y que corre el riesgo de hacerse más pegajosa, que permee más en el total de la economía y que por tanto sea más difícil de eliminar a medio plazo. Es por tanto crucial ahora mismo que el Banco Central Europeo tenga un discurso duro y muy claro en cuanto a este problema que supone ahora mismo una novedad con respecto a las anteriores reuniones. Pues nos quedamos con ese análisis a la espera, como decimos, de mañana la decisión del Banco Central Europeo y sobre todo a la espera del discurso de Christine Lagarde. María Marcos, analista de mercado Forex en Monex Europe, un placer, muchísimas gracias como siempre. Vale, muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa.